Bueno, quería que tuviéramos esta conversación porque tenemos en este momento un escenario universal, mundial, con varios frentes de conflicto. Está el conflicto de Ucrania y Rusia, el conflicto de Palestina e Israel, conflictos internos en República Democrática del Congo y Sudán, y en nuestro contexto un incremento masivo del flujo de migrantes a través del tapón del Darién. Entonces quería conversar como desde la perspectiva de Tierra Nativa y desde el proyecto que nos une a los tres en Inana sobre esa posibilidad de estar presente, cómo estar presente y no permanecer en la indiferencia, pero tampoco sumarme al océano de desesperanza al que a veces, pues como nos sumamos ante las situaciones de dolor afuera. Les doy la bienvenida y quisiera como empezar preguntando cómo puedo responder, cómo podemos responder frente a todo esto que está sucediendo en varios escenarios simultáneamente. Yo creo que lo primero es como situarnos un poquito en el tiempo y en el espacio en el que estamos, porque por lo general no nos damos cuenta de eso. Eh, Porque vivimos es en función a la situación específica, pero nos damos cuenta que esa situación surge por las características, llamémoslas, del tiempo y el espacio que subyace. Y no solamente la situación, sino el lente con el que vemos la situación también surge por eso. Entonces, situémonos un poquito en términos del tiempo en donde estamos, y eso no es para que nos metamos profundamente en esa conversación que ya la tuvimos y que nos puedes después compartir el enlace de eso cuando conversamos con Luz Ángela acerca de en qué momento estamos en general. Pero sí toquémoslo de forma muy rápida. Si lo miramos desde la perspectiva de los ciclos tradicionales de la astrología china, estamos en el año de la liebre de agua, el año terrible, pues que ningún año es terrible, pues, pero es lo que se considera el año más complicado de los 60 años o de los 120 años. Entonces yo creo que situarnos ahí un poquitico y tal vez Luz Ángela nos ayuda después no solamente a darnos cuenta que es un ciclo de 60 y 120, sino que es la coyuntura de finales y traslapes de muchos ciclos. Eh, Ese ciclo de 120 años es un ciclo como de conclusión y apertura, o sea, es un traslape. Hagamos de cuenta que se terminan 60 años o se terminan 120 años, pero no es que se terminen y entonces sea el fin. Es el traslape de algo que venía rigiendo por mucho tiempo y la entrada de algo que no conocemos que comienza. Entonces, cuando hay un traslape, ¿qué pasa? Si no nos damos cuenta qué está pasando, las situaciones que afloran y el lente con que miramos esas situaciones que afloran es un lente de crisis, o sea, de incomprensión que estamos en un traslape y de no aceptación de ese traslape, o sea, de apego a lo que venía y de no tener la fuerza, la claridad de ese salto de fe que se requiere para permitir que lo nuevo, que no lo conocemos, entre. Entonces, devolvámonos rapidísimo en esos 60 y en esos 120 años como para tener una claridad de que podemos devolvernos no para poder llorar por la historia pasada, sino para aprender de eso y poder estar entonces en esa transformación. ¿Qué pasa hace 120 años? Hace 120 años, pues no es exacto, no es 1903, pero hace 120 años es alrededor de 1903. Se está cocinando la tormenta perfecta, desafortunada y perfecta para la guerra mundial, para lo que nosotros ahora llamamos la Primera Guerra Mundial, pero porque hubo segunda, pero en ese momento no es la guerra, no es la Primera Guerra Mundial, es la Guerra Mundial, la primera vez que ocurre una confrontación a nivel mundial en donde están involucradas todas las fuerzas, o sea, estamos repitiendo una coyuntura en la que está habiendo una posibilidad de que haya una cosa parecida, pero ¿por qué ocurre una guerra mundial? Ocurre una guerra mundial porque llegó hasta el límite posible de eso que venía sucediendo, que ya no puede seguir sucediendo de esa manera. O sea, es una necesidad de comprender una nueva estructura de pensamiento a nivel no solamente de cada una de las culturas y la civilización, sino en la humanidad completa. Entonces, hay una necesidad de que eso ocurra. Y ocurre porque somos conscientes de que debe ocurrir, o ocurre desafortunadamente a través de la polarización de un conflicto mundial.
Entonces pasa igual también hace 60 años, tampoco estamos hablando de 1963, sino de esa década, ¿no? En esa década también hay una guerra, que es una guerra un poquito distinta, aunque también están sucediendo otras guerras, porque estamos en Vietnam y estamos en todas esas cosas salvajes, pero también está una guerra, más que la de Vietnam, de la contracultura que surge para decir que no más al statu quo del establishment, de lo establecido que es definido por el mundo de la percepción del cuerpo físico y la razón del cuerpo mental, que entonces ven la realidad como lo material y lo, por lo tanto, lo acumulable y lo tangible y lo explicable, y le quitan la posibilidad al cuerpo espiritual, al cuerpo emocional de también participar. Y los jóvenes dicen, hey, yo también quiero participar, pero de forma emocional, espiritual, el amor, todas estas cosas que surgen a partir del 60, que empiezan a generar una semilla para lo que estamos cosechando en este momento. Entonces, si nos devolvemos 60 años, si nos devolvemos 120 años, estamos viendo que con coyunturas históricas distintas estaba sucediendo lo mismo que está sucediendo en este momento. Una posibilidad de comprender que hay un traslape, de al comprenderlo, abarcarlo, abrazarlo, incorporarlo y participar y pertenecer a lo que viene para que el traslape no sea una crisis que nos haga apegarnos a lo que venía, sino una apertura de un caos de mil oportunidades nuevas que tenemos para nosotros poder sembrar la semilla como individuos, como colectivo y como civilización de lo que queremos que suceda. Eso no sé cómo lo ves. Eso es cierto, y digamos que dentro de estos cambios cíclicos no solamente está el factor humano, está el factor evolutivo de todo lo que sucede en este planeta. Entonces, en este momento ciertamente tenemos una transformación, una crisis, cruce de caminos que nos reclaman una actitud y una postura más consciente frente al planeta, que está viviendo cambios y transformaciones profundas, tsunamis, terremotos, incendios, desaparición de especies, cambio climático, y a eso se suma el cambio en la economía, en la política, en el quiebre de todas las creencias, filosofías y religiones que nos han movido. Entonces estos cambios, cuando se viven desde la polarización, la polaridad es normal, la polarización es el ubicarse en una postura extrema, contraria a otra, y no se ha logrado resolver, dar ese paso evolutivo que nos permite actualizarnos con el planeta, con las diferencias, surgen las confrontaciones que van sumando, van creciendo, y como decía Piti, pues en 1900 y pico ya empieza a cocinarse la guerra mundial, y eso es lo que seguimos cocinando, la guerra mundial, las grandes diferencias que no se resuelven desde los argumentos o desde los acuerdos, sino desde lo que se profesa dentro, y es cuando surge la necesidad de este factor, que no solamente es lo físico, lo emocional, lo mental, sino lo espiritual. Decía alguien que no fue Einstein, aunque se le atribuya a Einstein, esta humanidad será espiritual o no será. Ese momento ha llegado. Entonces entender que habitamos un momento de oportunidad, que si pudiéramos decirlo desde alguna perspectiva, cada uno eligió estar en este momento. ¿De qué manera vamos a estar? Porque si estamos desde la polarización y no desde lo que las dos polaridades nos llaman para ocupar el camino medio de resolución, pues lo que pasa en cada cual suma al conflicto, escala la guerra a nivel mundial. Somos muchos más los de la base que los gobernantes. ¿De qué se están nutriendo ellos? De esto que no se ha resuelto aquí en el ser. No es en el tener ni en el estar, sino en el ser. Y la actualización de ese ciclo se llama la nueva era, la era de la humanidad consciente de la hermandad. Creo que nos hiciste como el resumen de toda la conversación. Para empezar está muy bien. Para empezar está perfecto. Entonces yo ahí me pego como si empezamos a entender un poco qué es la guerra, como porque estamos viendo escenarios de guerra afuera, pero si uno pudiera hacer una explicación corta de qué es la guerra y qué implica. Como cuáles son las semillas de la guerra, y por lo tanto también podríamos después mirar cómo serían entonces las semillas de la paz, del amor, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cómo son las semillas de la guerra? Cuando desde esta polarización adoptamos una manera de estar que excluye lo que es la completitud del ser o de la comunidad, se van generando estas brechas que hacen que aquello que yo creo y en lo que yo me polarizo sea la única verdad. Y en virtud de eso desarrollo ciertas resistencias y negaciones, no solamente negaciones de Estado, sino negaciones de los otros. Y tarde o temprano eso lleva a la confrontación. Pero entonces devolvámonos un momento porque cuando hablamos de hay polaridades y hay polarización, entonces que nos cuentes antes de decir que esto se debe a la polarización. Pienso que en esa diferencia uno alcanza a entender mucho mejor como la sutileza y la forma de estar y cómo evitar polarizarnos. Entonces es que expliques como de forma simple la diferencia entre polaridad y polarización y eso que tiene que ver con el vínculo. Bueno, nosotros podemos tener una polaridad física, una emocional y una mental, que se traducen en las costumbres, los valores y los paradigmas. Si nosotros nos posicionamos, nos polarizamos, o sea, ya no es solamente la polaridad que entre las tres son el instrumento a través del cual se manifiesta lo que yo soy o lo que el ser humano es. Si nos polarizamos en una de ellas, toda la vida, todos los recursos de la vida le sirven a esa polaridad que yo adopto como polarización. Entonces, la cultura, la civilización, sobre todo la occidental, se ha polarizado en el mundo físico y todo lo demás en la vida sirve a eso, al valor de lo físico, y esa polarización excluye el valor de la parte emocional, de los vínculos, excluye el valor de los principios más allá de los dogmas, principios universales. Entonces, cuando eso sucede, todo lo demás se ve tiranizado y absorbido por el mundo físico y funciona para él y no vuelve a servir. El mundo físico debe ser el reflejo, debe ser el medio a través del cual se manifieste todo lo que es completo en el ser y en la comunidad, con sus polaridades que expresan a través del pensamiento y del sentimiento la forma de vincularse tanto con lo más denso como con lo más sutil, que no está más allá, sino que está más adentro. Entonces, la polarización es una desconexión de la totalidad de las otras partes que entran a ser parte de la ecuación. ¿Tú qué piensas, Pipi, al respecto? Es que cuando yo oigo hablar a Luz Ángela, pues como es complejo y es hermoso como usa los triangulitos, inmediatamente a mí me toca pensar como en geometría que me permita armar la imagen que haga que pueda de pronto entender un poco más e interpretarlo a mi manera. Entonces les voy a contar que cuando oigo esto, ¿qué me imagino? ¿Qué imagen aparece? Entonces yo me imagino los polos de la polarización y de la polaridad, los polos como punticos, y entonces cuando son tres, porque pone el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, los pones así como las posibilidades de los polos de ese vehículo, entonces me imagino el triangulito. Un triangulito como una base, pero ese triangulito que es una base también inmediatamente lo entiendo como que si entonces alguien ve esos tres vértices de ese triangulito como el objetivo y por lo tanto el enfoque, inmediatamente hay polarización, porque entonces me fui para allá como objetivo. Pero ¿por qué me fui para allá como objetivo? Para el culto del cuerpo físico, o para el culto del cuerpo mental, o para el culto del cuerpo emocional, para la separación de cada uno, porque los otros no. Porque perdí el cuarto punto, el punto que une a todos esos y les da un sentido, que es el cuerpo espiritual. Entonces ahí ya no tengo un triangulito, ya tengo es
un tetraedro hermoso, el primer sólido de los sólidos platónicos, como la base esencial de todo, donde me forma la pirámide de la parte de abajo, pero que no es el enfoque, sino solamente el cimiento que le permite manifestarse en esta realidad. Entonces tengo este, pero me aparecen también los tres caminos, donde esa alma puede tener relación, ratio, relación, vínculo, que es lo que soluciona el antagonismo de la polarización y la vuelve polaridad complementaria. Entonces me aparece el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y los caminos que irradian del cuerpo espiritual, el camino del poder, el camino de la compasión, el camino del conocimiento, que entonces integran, resuelven, unen, vuelven a atender a la unidad, le dan un sentido completo a las cosas. Entonces, cuando hablo o cuando oigo hablar de polarización versus polaridad, me imagino o quedarnos enfocándonos en las punticas de ese triángulo o de ese tetraedro, o comprenderlo como vértices que permiten vínculos que generan unidad. Entonces son dos cosas distintísimas que puedo escoger si me doy cuenta. Y ahí hay algo que esa escogencia no implica la negación o la exclusión del uno o del otro, sino la síntesis que se manifiesta en el vínculo del ser consigo mismo y con el mundo, y eso se llama conciencia. Entonces la conciencia es la dispensadora de vínculos que nutren las polaridades, que nutren esos focos que sostienen la expresión del espíritu en manifestación de poder, amor o inteligencia activa. Entonces vamos a retomar esto de cara a los vínculos y a la forma de vincularse a través del cuerpo físico, del cuerpo emocional o del cuerpo mental, pero sabiendo que esos son instrumentos. Y eso se llama la conciencia. Dicho de una manera muy fácil, es la forma como enfocamos la atención en un momento determinado y adoptamos una manera de estar en el mundo. Es esa manera con la que nos vinculamos al mundo y seguramente desde la cual interpretamos lo que pasa en el mundo. Yo vuelvo entonces como al escenario de los grandes conflictos, porque son conflictos geográficamente muy alejados de nosotros, culturalmente muy alejados también como religiosamente, o sea, son conflictos que podrían parecer muy ajenos, y es qué tienen esos conflictos que ver conmigo, y vuelvo como a mi inquietud inicial también en esos conflictos que me parecen o que pueden sentirse inicialmente lejanos y ajenos, es cómo, cómo hacer que esa aparente lejanía no me lleve a la indolencia, pero cómo hacer que me pueda vincular sin irme a nutrir el océano de desesperanza. Eso. Bueno, si partimos de una realidad que, aunque no tengamos que saber de física, es la de la profunda interconexión entre todos los seres, historias y tiempos de quienes habitamos este planeta, pues podemos decir que lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Y ese pequeño conflicto no resuelto en mi propia historia, la historia familiar, la historia cultural, económica, política, filosófica, religiosa, va sumando y va a sumar. O sea que va a formar como una bola de nieve, algo en lo que se manifiesta en algún lugar determinado, pero todos tenemos que ver, todos hemos sumado ahí. ¿Cómo entonces estar presente sin indolencia y sin desesperanza en estas situaciones? Pues yo pienso que así como asumimos que toda gota va a sumar, va al mar y hace parte de lo que rebosa la taza y genera un encharcamiento, un pantanero, o hace parte del encauzamiento que permite que la vida se transforme y prosiga, nosotros también podemos elegir conscientemente, deliberadamente, activamente, una manera de estar en el mundo, que sin que estemos militando en contra o a favor de algo,
estamos conscientes de la humanidad que somos, allí donde estamos, en lo que hacemos. De esa manera, por esta interconexión cuántica que tenemos, todo va a redundar sí o sí en el estatus y en el resultado final de todas las cosas, por lejanas que parezcan. Cosa buena. Sí, esperanzador, es esperanzador. Entonces, Piti, ¿qué tal si vamos perfilando un poco la manera de estar presente para ser parte de la esperanza, semilla ya no de la guerra, que es de la polarización y decir esto es mío, yo creo así, esto es lo que he sentido, lo que yo siento y tengo derecho, sino cómo a partir de eso cada cual puede aportar a la construcción de semillas de esperanza? Pues yo creo que de forma ya muy práctica, con este marco que nos estás dando, yo lo que pienso es cómo hacemos para entonces cultivar, escoger esas semillas en este momento y cultivarlas acá, para que entonces cultivándolas acá estén generando que esa resonancia ya llegue a los que están al alcance de nuestros brazos, que estemos cultivando esa paz aquí en estos grupitos a los que estamos directamente conectados y con los que estamos interactuando todos los días para que resuenen y vayan, como dices tú, del alcance de nuestros brazos al alcance de nuestros ojos, a nuestro territorio y al alcance de nuestro corazón, hasta esos sitios de esas geografías, de esas culturas que no sentimos a la que participemos y pertenezcamos, pero que por supuesto participamos y pertenecemos a esas culturas. Entonces, ¿cómo hacer para cultivar eso aquí adentro, sabiendo además que si lo cultivamos va a generar que se comprenda y se manifieste y genere también impacto allá? ¿Qué tal si, como lo recomendabas tú en algún episodio anterior cuando estábamos conversando, cultiváramos más la prudencia a través de la pausa, para que tuviéramos más capacidad de reaccionar menos y responder más, relacionándonos desde el corazón? Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje y una posibilidad súper prácticas y súper simples, pero súper poderosas, que es la de recuperar con conciencia y con intención y con inteligencia activa, como tú dices, la pausa. Y para recuperar la pausa, entender la pausa no como el descanso nada más, sino como el momento de inflexión y de cambio, que es justamente el traslape que estamos viviendo a nivel grande, pero en cada instancia, en cada respiración, en cada día con su medianoche y su mediodía, pero que tienen ese traslape en el amanecer y en el atardecer. Para mí el ejercicio más bonito es ese del de respirar y acordarnos de la pausa, porque asumimos que respirar es inhalar y exhalar y se nos olvidan los dos momentos claves, que son cuando los pulmones están llenos y hay una pausa, cuando los pulmones están vacíos y hay una pausa. O sea, esos momentos de pausa que ocurren en todos los ritmos. Y si nos metemos consciente e intencionalmente a revivir, a comprender, a incorporar la pausa y a descubrir la magia de la pausa, podemos habitar la pausa cuando sintamos ese momento de reactividad que nos lleva a la polaridad, para poder escoger también en la pausa la no reacción, sino la respuesta, o de pronto inclusive la no respuesta, que nos permita generar vínculos diferentes. Yo diría que son vínculos de paz. Cuando nos aproximamos a una pausa consciente y podemos en esa pausa reflexionar cómo puede estar de la mejor manera para el mundo y para la vida. ¿Qué tal si nos dijéramos, es que de mí depende la vida en este momento, de la pausa y la forma como yo habite esa pausa para relacionar de una manera más abierta, más bondadosa, más esperanzadora a la vida? Y suelte, en la expiración soltamos, en la pausa expiratoria damos un paso adelante dejando lo que nos impide esa paz. Es que ahí justamente, antes de que nos pongas más preguntas, aparece lo que estás poniendo, que me parece súper bonito, de la bondad y la esperanza. Pero la bondad y la esperanza como lo que hace que podamos caminar por el camino del medio, sin llegar a las polaridades de o carencia total o
exceso salvaje, que es en cierto sentido lo que entiendo cuando preguntas de esa desesperanza y esa zozobra, pues, del que mira las noticias y se siente profundamente afectado, porque debe ser así también, pero que esa conexión le genera es desesperanza, zozobra, impotencia. O del que dice, no, es que yo no quiero mirar eso, yo prefiero quedarme en la comodidad, no mirar, para que no me asuste. Entonces, pues esos son los dos extremos. Y ninguno de los dos extremos nos funciona, porque eso sería, en cierto sentido, esa polarización de la que hemos estado hablando. Pero para pasar de esa polarización a esa polaridad que nos permita comprender el continuo completo y acompañarnos en ese continuo completo para integrar los polos y entonces estar en todo, está ese camino del medio, que no es el punto del medio, es la relación que me mueve por todo eso. Y en esa relación que me mueve por todo eso aparecen esa bondad y esa esperanza como las posibilidades de entonces generar esos procesos completos casi en que espiral. como los pilares de la paz, la bondad y la esperanza, porque puede ser que yo piense que la paz puede depender de ganar y puede depender del poder, pero es una paz muy precaria y muy frágil. Entonces, entre esos dos, la bondad y la esperanza, está la manera de estar y de adaptarse para que la bondad tenga esperanza y para que la esperanza nos conduzca a la bondad. Yo diría que esos son los ingredientes mayores para construir las semillas de la paz. Pero yo quisiera devolverme un poquito, porque siento que a veces cuando hablamos de estos escenarios de conflicto mundial, y por eso yo preguntaba cómo me vinculo, entonces los oigo hablar y lo que me empieza a quedar claro es que vale la pena hacer un ejercicio de observación de mis propios procesos de traslape, porque finalmente yo no tengo capacidad de responder o de reaccionar a lo que están decidiendo allá en Palestina e Israel, o lo que están decidiendo en Ucrania y Rusia, o lo que se decide en Estados Unidos. Yo no tengo ese poder de decisión, pero que el ejercicio como que aporta a la posibilidad de paz es estar atento a que eso está sucediendo, pero empezar a observar mis procesos interiores de traslape a los que sí tengo capacidad de responder. Entonces yo veo qué está pasando con la estructura, mi estructura familiar inmediata, qué está pasando con mi estructura en relación con lo económico, mi relación con el medio ambiente, mi relación con las estructuras culturales que empiezan también a tambalearse, y ese es, digamos, como el rango de mi posibilidad de respuesta, y esa es la forma en la que puedo vincularme al escenario grande, pero es responder desde mi escenario pequeño. Entonces, como devolvernos un segundito ahí a ese punto y volver a la respiración, porque es en la respuesta del pequeño conflicto cotidiano que yo tengo, donde tengo la posibilidad de aportar. A ver, yo le cambiaría una partecita a la pregunta y al contexto de la pregunta que estás haciendo. Yo partiría por decirme y saberme que sí estoy en capacidad total de influir en eso que está pasando. Porque si lo que pienso yo inmediatamente es, no, es que yo no tengo nada que ver allá, eso es totalmente circunstancial, mi participación no va a generar ningún cambio allá, ya entré en la impotencia. No, sí puedo. Perfecto. Entonces, si parto de que sí puedo, que ya genera la esperanza, entonces, bueno, ¿y cómo voy a hacer para que eso suceda? Y si entonces comprendo que puedo ser, a título personal, pero especialmente empezando a generar los vínculos, parte de una masa crítica consciente, esa masa crítica consciente va a poder cambiar el inconsciente colectivo. O sea, sí tengo poder. Y para mí lo más importante en ese sentido es recuperar ese poder, pero no el poder manipulativo, sino el poder de dar la posibilidad de que las cosas sucedan con bondad y con esperanza. Pero no perdería esa posibilidad, porque si yo me siento impotente, pues ya estoy entrando perdiendo. Claro, no, es la posibilidad, es como ser conscientes de ese poder que tengo, Ajá. pero que no lo ejerzo allá, sino que lo ejerzo Acá. aquí conmigo, en mi cotidianidad, en mi periodo de traslape, en mi conflicto con las estructuras que están cambiando, y la resistencia individual y propia que puedo tener en mi escenario cotidiano a ese cambio. Entonces es en ese ejercicio de no resistirnos, y en ese ejercicio de lo que hemos llamado como la capacidad de dar el salto de fe,
que es un salto de fe desde la bondad y de la esperanza, pero no es en el escenario grande donde yo tengo el poder de influencia. Tengo un enorme poder de influencia si me paro con conciencia, doy el salto de fe a través de la bondad y la esperanza en mi escenario individual y personal. Está bien considerarlo de esa manera y cierto, eso sucede entre respiración y respiración, no independientemente de lo que esté consintiendo en el corazón mientras respiro. Esa es la realidad que se transmite, esa es la realidad que va a afectar la matrix, o sea, todo el campo de energía en el que estamos inmersos, como Piti lo dice, como un océano colectivo. ¿Qué proceso de purificación, consagración, ofrenda puedo hacer con mi mundo físico, empezando por mi cuerpo físico, con mi mundo de afectos, empezando por la familia, con mi mundo de prejuicios, para que quepa la paz, para que esto sea compartible por un número cada vez más grande de seres humanos, porque es justo y bueno, no solamente para un individuo en un estado particular, sino para el planeta entero. Entonces yo creo que el poder empelicularse, no importa, pues sentirnos grandes, así seamos una pequeña gota. Eso es un visionario, el que ve el mar en una gota y sigue el trayecto cuidando la gota hasta que llega al mar. Entonces, de la misma manera, nosotros cuidamos la secuencia entre respiración y respiración de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, para que logre sumar, para que no se quede perdida en un montón de contradicciones que nosotros mismos tenemos. Entonces es muy importante estar consciente, activa, deliberadamente, con una tendencia a la unidad. A eso yo lo llamo amor. Un estado de relación, no es de ensimismamiento, sino de relación consciente y activa con cada cosa, con cada momento, con todo lo que veo, con todo lo que siento, con todo lo que degusto, sabiendo que estoy comulgando en común unión con esa unidad y participando de esa celebración también de comunidad. Ay, a mí me surge una duda, es como que tanto en el escenario grande y mundial del conflicto como en el escenario personal, siempre tenemos razones para estar o molestos o incómodos o sí, rabiosos. Y en modo de reacción más que de respuestas. Entonces, ¿cómo hacer para desarmar la mente, para desescalar el argumento mental y llegar al punto en el que me permita eso que están proponiendo? Porque siento que en nuestro contexto la mente es una dificultad grande, porque siempre encuentra razones para el enojo y la mezquindad. Incluso a pesar de uno mismo. Claro. Porque es una forma de polarización, es haber llegado a un punto como si eso fuera la única realidad y la única posibilidad, y todo lo que es distinto a eso amenaza. Entonces las batallas y las guerras en este momento se dan en el nivel o desde el nivel de la mente y van escalando hasta poseernos, generando apego, miedo y aversión, y hasta volvernos nosotros mismos en un arma de guerra, instrumentos de la guerra. Somos nosotros los seres humanos y concebimos y creamos en el mundo físico esa inteligencia con una intención por miedo, apego o aversión, que en el mundo físico mata en masa a otros, pues porque el alcance que un individuo tenga es muy poco. Entonces esa es la globalización de un principio que viene desde una concepción de la mente, se encarna y nos posee nuestro cuerpo emocional, y luego la inteligencia sagrada para liberar, para crear, se convierte en arma de guerra. Claro, pero entonces es cómo desescalo el argumento, pues o cómo desescalo el exceso de mente que me lleva a la demencia. Yo diría que hay una fórmula para mí muy sagrada, y es volver a la inocencia original en la relación con la vida, con la naturaleza, el asombro, la gratitud y la esperanza. Cuando somos capaces de inclinarnos ante una semilla que está brotando y cuidarla
empieza otra vez a renovarse, a inspirarse la mente con otro tipo de contenidos que no son la película de terror a la que nos hemos insertado, como si fuera esa demencia, o sea, exceso de mente, un programa en el cual nos hemos enchufado para poder pertenecer al mundo y tener el éxito, la importancia, los objetivos que pensamos que hay que tener para ser exitoso. Y le preguntamos a los exitosos, ¿son felices? No. Quieren a la gente, la quisieran querer, pero salieron de su corazón hace rato. Entonces es volver al corazón y a ese estado de mansedumbre que nos permite estar dispuestos con todos nuestros sentidos, porque para eso tenemos sentidos al asombro y encontrar más allá de lo útil en las cosas el valor de la vida. Porque si yo veo un árbol y veo que es útil para sacar madera y tantas trozas, pues pasé por encima del valor de la vida. Si yo veo cómo crece, incluso cómo se muere, cómo floreció, cómo indagó en las profundidades de la tierra, ese es el valor de la vida y basta. Y es una forma de relacionarme realmente con la vida, que va fortaleciendo cierto tipo de vínculos y cierto tipo de actitudes. Porque hay una cosa que también afirmamos, y es que todos los estados del corazón son profundamente contagiosos. Entonces, ¿qué? ¿Son los de allá los que están perdidos de su corazón? No, somos todos. Ese simplemente es el punto de encuentro de lo que como colectivo hemos sumado a ese estado. Nada que agregar. Nada que agregar. Bueno, para mí es muy importante porque digamos que entiendo, comprendo, me implico, pero en cuanto entro a mi cotidianidad, muchas veces vuelvo y me desconecto y vuelvo a perder de vista pues como mi posibilidad de impacto en mi entorno, pero también como en todo el universo, como la posibilidad de influir en lo que sucede partiendo de las acciones y de cómo ejecuto yo como el accionar del día a día. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para conectarme y decir todo lo que yo haga va a estar regido por esta conciencia? Para que en un primer momento de la mañana, por ejemplo, yo diga, no me desconecto de esta claridad. Yo creo que eso es una pregunta con respuesta incluida. Ok. Ya. No, porque es Para qué hacer, mí ya, una exacto, práctica, por qué eso, hacer. ya para mí queda claro con lo que estás contando en la pregunta, la respuesta. Pero voy entonces a aclararlo aún más desde mi perspectiva, no quiere decir que esa sea la verdad absoluta. Para mí, el contexto es lo que me permite que tenga sentido la práctica que haga. Si no, estoy haciendo las prácticas como desafortunadamente nos pasa la mayoría del tiempo por esa velocidad en la que andamos, la práctica de moda o la práctica que me sé o la práctica que ya es un hábito inconsciente. Pero si hago una práctica de moda o por la que me sé o la que, o la que me contaron o la que me llega por internet, pues me la pierdo porque no está generando, está apenas haciendo un poquito más. Pero si yo tengo el contexto claro, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? En esta capacidad y en esta oportunidad y en esta responsabilidad que tengo como parte de la co-creación de lo que nos soñamos, entonces cada práctica se vuelve una práctica espiritual en el hacer, en el pensar, en el sentir, en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional. Entonces, si la persona practica yoga, si practica pranayama, si le gusta orar, si le gusta meditar, si le gusta practicar qigong, si está haciendo las respiraciones guiadas por Luz Ángela o las meditaciones guiadas por nosotros en Inanna, si está siguiendo la música pentatónica de Inanna, ya no está solamente haciendo eso porque sí, sino está dándole un sentido que está dado por este contexto de lo que estamos hablando. Cuando yo sé qué es, por qué es y para qué es, ya los cómo casi que todos funcionan. Entonces, para mí, más que buscar, bueno, y entonces, ¿qué es lo que toca hacer y cómo toca hacerlo ahora? Es ¿por qué? ¿Para qué? Y si oímos las palabras de Luz Ángela en esta conversación, y la sumita que yo le di, creo que hay una cosa profunda y hermosa, y es
nuestro potencial de co-creación para pasar de la polarización a la polaridad que nos lleve de nuevo a tejer consciente e intencionalmente, activamente, relaciones, vínculos tendientes a la unidad, como la definición del amor de Luz Anhela. Entonces, al entender eso y tener ese contexto, cualquier cosa, no solamente las prácticas que llamamos prácticas espirituales, cualquier cosa, la contemplación, pero la contemplación misma de estar cocinando para compartir, la posibilidad de estar sembrando para ver y conectarme con los ciclos, la cotidianidad misma. Es que no podemos separar espiritualidad y cotidianidad. Es tener el contexto para que la cotidianidad sea espiritual y para que la espiritualidad sea cotidiana. Poco que decir. Una cosa tal vez sí es que tal si pensamos que todo lo que sucede en el corazón, se cocina en el corazón y se ofrenda, es el banquete que le ofrecemos a la vida. Que si nos acordamos de eso, cada vez que estemos en el autómata, enajenados por el mundo afuera, sin hogar adentro, de repente nos acordemos porque nos llega una noticia o porque vemos llover, por cualquier cosa que utilicemos los sentidos para recordar, ¿no?, que todo tiene un viaje de ida y de vuelta en el corazón. Es la mejor manera, el mejor lugar para cultivar las semillas de la paz. Muchas gracias. Gracias. A ti muchas gracias por volvernos a convocar para estas conversaciones que a mí personalmente me llenan muchísimo.